Muy bien, ya estamos a punto de comenzar nuestro programa de esta semana. Vamos a ver en Facebook si cómo está. Me veo medio descuadrado. Vamos a corregir aquí en la cámara. Bueno, esta semana ya les había adelantado que íbamos a hablar acerca de las mujeres del incanato, del imperio inca, del Tahuantinsuyo y personajes del incanato que otros personajes de la época incaica han sido resaltantes en nuestra historia y que a pesar de eso no se nos ha enseñado. Entonces, bueno, está lento el internet, o por lo menos no lo está tomando bien desde mi punto, así que no puedo leer sus comentarios, tampoco puedo verme si estoy bien encuadrado o qué tal estoy. Eh, pero de todas maneras, vayan dejándome sus comentarios, vayan dejándome sus preguntas y cuando logre conectarme a mi propia transmisión, podré contestarlas, responderlas y demás. Mientras, claro, en paralelo vamos hablando sobre estas principales mujeres. Mientras tanto, les voy a dejar un poco de bibliografía que también me han pedido cuáles son los libros en los que me baso, ¿no? Y que también ustedes mismos pueden buscar para encontrar de este tema que vamos a hablar sobre las mujeres del incanato, ¿no? Bueno, específicamente sobre Kura Ogyo, les dejé un libro ya en el post que era Los últimos días de los incas. Y además está este otro libro, El Imperio en Llamas, de Luis Enrique Tort, que lo pueden observar acá. Lo pueden buscar también para conocer un poco sobre
la historia de Kuraogyo, bueno, narra en general, ¿no? Toda la época de la conquista de Manco Inca, de la rebelión de Manco Inca, de la caída del imperio, pero en los capítulos finales cuenta esta historia de Kuraogyo que coloqué en el post y que ustedes mismos pueden revisar, ¿no? Además, vamos a tocar información del incanato, y para eso yo siempre recomiendo este libro de María Rozborowski, Historia del Tahuantinsuyo, muy bueno, excelente libro para hacer una introducción a la historia de los incas. Y vamos a hablar bastante también, o por lo menos voy a citar bastante, datos que he encontrado en este libro, ¿no? Que se llama Pachacútec, de María Rozborowski, está dentro de sus obras completas. Ella escribió un libro tanto sobre el Inca Pachacútec, como otro libro también sobre su guerra con los chancas, que lo resume en este de acá. Así que les recomiendo también revisarlo. El libro Pachacútec de María Rozborowski también lo vamos a conversar. Y si nos da un poquito de tiempo, también nos vamos a extender de repente más allá del incanato y hablar de otras mujeres que ya entrarían a la parte virreinal, especialmente de Inés Huayla Yupanqui y de su hija Francisca Pizarro Yupanqui, a la cual María Rozborowski le dedica también este libro, muy interesante. Si nos da tiempo, hablaremos de mujeres en el virreinato, que es un tema muy poco tocado también, ¿no? Y que de hecho muchas personas piensan pues que el virreinato fue un momento de machismo y de opresión a la mujer, y vamos a ver que en algunos casos hubieron mujeres gobernantes como no hemos tenido en la República, ¿no? Así que de repente hemos sido más machistas en la República que en el virreinato. Ya tenemos algunos comentarios y tenemos algunos saludos de Magali Torres. Hola capitán, hola Magali. Inés Vanessa Uriarte también. Ariana Carrillo, Capi Senpai. Hola Ariana, ¿cómo estás? Y Fabiola Rivera. Hola capitán, ¿no? Vayan, pueden ir dejando sus comentarios y sus preguntas o sus aportes en los comentarios de la transmisión, mientras vamos conversando acerca de las mujeres en el incanato. Y claro, avísenme también, ¿no? Si hay algún problema con la transmisión. En mi caso, bueno, acá estoy teniendo problemas de conexión, así que espero que no los tenga el celular, y si los hay, me avisan para corregirlos, pero se está demorando en cargar los comentarios. Pero mientras cargan, podemos ir conversando acerca de cuál ha sido el rol de las principales collas. La colla era la esposa principal del Inca, ¿no? Entonces vamos a remontarnos en esta historia desde los inicios del incanato, ¿no? Y sabemos que el origen de los incas surge con la leyenda de Manco Cápac y de Mama Ogllo, que en verdad son dos leyendas, ¿no? Dos leyendas que narran el origen del imperio, que las pueden leer acá, ¿no? Historia del Tahuantinsuyo, que hablan acerca de estas leyendas, ¿no? Una es la de Manco Cápac y Mama Ogllo surgiendo del lago Titicaca, y la otra es la de los hermanos Ayar surgiendo de la ventana de Tampu Tocco en Pacaritán. Nos vamos a orientar en esta segunda, pues tiene información muy interesante que
muchos pasan por alto. Y una de esta información es que Manco Cápac no solamente toma como esposa a Mama Ogllo, sino también toma como esposa a Mama Huaco. Mama Huaco era justamente una de las 4 hermanas que surgen también de Pacaritambo. Y recordemos que en esta época los incas, bueno, en esta época y más adelante, los incas podían tener varias esposas. Así que no había problema en esto, ¿no? Entonces, Manco Cápac toma como esposa a Mama Ogllo y también a Mama Huaco. De hecho, si nosotros vemos en algunos cuadros, específicamente en un cuadro que se encuentra en el Museo Larco de Pueblo Libre, que hace poco lo visité, y sale dentro del cuadro toda la relación de los incas, y a la cabeza sale Manco Cápac, pero junto con Mama Huaco, no sale junto con Mama Ogllo, ¿no? Y me preguntaron, ¿por qué no está Mama Ogllo ahí? Pues según la leyenda de los Ayar, toma también como esposa a Mama Ogllo. Y de hecho Rogorovsky hace una comparación entre las dos mujeres. Y establece acá una dualidad, esta dualidad andina tan presente en la arquitectura, en los huacos, en sus textiles, en su iconografía en general, ¿no? Y Rogorovsky dice que mientras que Mama Ogllo es la mujer femenina, Mama Huaco es la mujer varonil. Y claro, nuestra enseñanza ha resaltado más a Mama Ogllo, a la mujer femenina, que es la que cosía, la que enseñaba a las mujeres, labores propias que se adjudicaban a la mujer. Y Mama Huaco más bien era la mujer guerrera, la mujer líder, la mujer que, podía encabezar incluso un ejército. Es más, a nosotros nos han contado siempre que dentro de estas leyendas a Manco Cápac se le dio una vara, ¿no? Este famoso Tupayauri, y que debería ir clavando la vara en su camino hasta que llegue al lugar donde la barra se entierre. Y en ese lugar iba a fundar el nuevo reino. Y claro, la barra se entierra en Cusco y es por eso que Cusco se convierte en la ciudad ombligo y en el centro del incanato. Pero lo que no nos dicen es que según algunas crónicas no es Manco Cápac el que entierra esta vara, sino que según algunas crónicas es Mama Huaco la que entierra la vara. O sea, colocándola en un lugar de liderazgo prominente, de estar a la cabeza de la expedición, ¿no? Estos detalles han sido olvidados en nuestra historia. Narran entonces las crónicas y tomando como fuente estos libros de Rogorovsky, que Mama Huaco incluso llega a ser una mujer guerrera, una mujer avesada, ¿no? Una mujer que no duda en entrar a batalla. Y es por esto que, bueno, ustedes saben que cuando Manco Cápac junto con su ayu llega a Cusco, no lo encuentra despoblado. Encuentra poblaciones, si recuerdo bien son los guayas, los que estaban habitando Cusco en ese momento, y ellos tienen que guerrear y conquistar Cusco para establecerse ahí. Bueno, dentro de esta guerra, dentro de este combate, cuentan las crónicas que Mama Huaco está a la vanguardia del ataque y le abre el pecho a un enemigo, le arranca los pulmones, el esternón con los pulmones, y los utiliza pues como un pututu, ¿no? Como una trompeta, sopla a través de ellos, como si fuera una especie de trompeta de la victoria, aunque los incas no conocían la trompeta, pero equivalente a esto era el pututu, ¿no? El pututu era esta concha marina que tú soplas y emite un sonido ronco, ¿no? Bueno, Mama Huaco no utilizó un pututu, utilizó
los pulmones del enemigo. Le abrió el pecho, le arrancó los pulmones y sopló a través de ellos en señal de victoria. Y cuentan las crónicas, pues, que el enemigo, al ver que una mujer había hecho este acto de tanta bravura, incluso yo diría, pues, encarnizado, despiadado, entraron en pánico y huyeron, ¿no? Como diciendo, mira, si sus mujeres son así, imagínense qué nos harán sus hombres. Entonces salieron en desbandada. Lo cual pues mostraba que Mamo Aguaco no era una mujer ni pusilánime, ¿no? Ni mucho menos. Imagínate pues hacer enojar a Mamo Aguaco. O sea, tú imagínate, ponte pues en los pies de Manco Cápac como marido. Oye, le hago enojar a esta mujer, me abre el pecho y me arranca el pulmón y los usa como trompeta, ¿no? Ya, o sea, si tú crees que tu esposa es brava, si tú crees que tu enamorada es brava, imagínate tener como esposa a Mamo Aguaco, ¿no? Entonces era una mujer guerrera, combativa, que inspiraba temor en sus enemigos. Así que, y en los comentarios me ponen, ¿no? Veo eso y zafo corriendo, sí, pues obviamente, ¿no? ¿Quién no zafa corriendo pues al ver una escena de esa manera, ¿no? Que una mujer pues, imagínate, tú vas a pelear y sale una mujer, le abre el pecho al que está delante tuyo, le arranca los pulmones y te lo sopla en la cara. Sí, pues todos salimos corriendo, ¿no? Hasta de repente Manco Cápac también salió corriendo, ¿no? Pero esto nos muestra un ejemplo de cómo habían mujeres incas, o bueno, incaicas, ¿no? Que eran guerreras, que eran avesadas, ¿no? Que eran de armas tomar. Y me sorprende que nuestra historia no rescate esto, ¿no? Nuestra historia, no sé por qué en nuestros libros nos colocan pues como ejemplos de mujeres, personajes que no han sido, bueno, que no han mostrado este grado de bravura, ¿no? Teniendo a Mama Huaco en nuestra propia historia, ¿no? Yo sin desmerecer a las demás. Obviamente, ¿no? Las heroínas que nos mencionan también han sido bien bravas, ¿no? Pero sin embargo, el día de hoy yo veo que los íconos feministas, pues, ¿no? Son Frida Kahlo, ¿no? Simone de Beauvoir, ¿no? Bueno, escritoras, artistas, pues, pero creo yo que si las coloca junto a Mama Huaco, las dos palidecen increíblemente, ¿no? Bueno, también frente a otras heroínas, ¿no? Hemos tenido a Micaela Bastidas, María Parada de Bellido, ¿no? También muy bravas ellas, pero que, bueno, ellas han sido reconocidas, ¿no? Por eso no estamos tocando tanto su tema, porque sí han sido bien mencionadas durante toda nuestra historia. Pero creo que acá tenemos otro ejemplo adicional que de nuestra propia historia que podríamos utilizar, ¿no? Este es el caso de Mama Huaco. Y como hemos visto, en el incanato existían mujeres, las cuales no tenían ningún problema de participar en las armas, de tomar las armas, ¿no? Por sus propias manos. Y otro ejemplo, que tal vez también creo yo que ha sido olvidado en nuestra historia, es el de Chanancuri Coca. Pueden buscarla. Hace poco salió un artículo de ella, si recuerdo bien fue en La República, o de repente en algún otro medio, pero que escribía la historia de Chanancuri Coca y bueno, se hizo más o menos viral y muchos comentaron, wow, yo no sabía de este personaje, ¿no? Porque de verdad es para resaltar a esta otra mujer y también la historia creo que la ha olvidado. Si salimos a la calle y preguntas, ¿no? ¿Quién es Chanancuri Coca? Muchos no te van a responder, ¿no? Entonces, ¿quién fue Chanancuri Coca? Vamos a avanzar ya unos años en el tiempo y vamos a ubicarnos en la guerra entre los chancas y los incas. Y en esta guerra, en esta época,
que era el incanato o el reinado del Inca Viracocha. No pensemos pues que era el gran imperio del Tahuantinsuyo, de los cuatro suyos, ¿no? Que iban pues desde Colombia hasta Chile, Argentina. Sino más bien esa expansión vino después, es más, vino justamente posterior a vencer a los chancas. Durante esta época, el Cusco todavía era una cultura que estaba en medio de los Andes, rodeada de enemigos, que tal vez si hubiera quedado así, hasta el día de hoy nunca hubiéramos escuchado de ellos, así como la gran mayoría pues no ha escuchado de los canas, lupacas, ayamarcas y otras culturas que más o menos del mismo tamaño que tenían alianzas o rivalizaban o tenían guerras con los incas. Era, por así decirlo, una cultura más que existía en los Andes. No era la grandeza del imperio. Y de hecho, en esa época, los más bravos, los más fieros, los más avesados, por ponerlo de alguna manera, los espartanos de la época eran los chancas, ¿no? Los chancas vivían en la zona de Apurímac y Ayacucho, y eran un pueblo guerrero, era un pueblo aguerrido, era el pueblo que todos temían en los Andes, porque los chancas eran, además, ¿no? Digamos, no se enfocaban, no eran como los paracas, que tenían grandes telares, ni como los mochica, que tenían pues los huacos retratos, ¿no? Ni como los chavín, que trabajaron la piedra, ni como los incas, que construyeron grandes monumentos. Los chancas se enfocaron en la guerra. Ellos querían conquistar y expandirse y subyugar. Entonces, hasta el día de hoy no nos han llegado grandes maravillas en, en la arquitectura, ¿no? Está la fortaleza de Sondor, que era de los chancas, pero también los incas la reconstruyeron. Así que no tenemos grandes monumentos, ni telas, ni huacos asociados a ellos, sino que simplemente eran guerreros. Pero como los guerreros eran los más bravos de los Andes, pues sucede que los chancas fueron expandiéndose hasta limitar con Cusco y llegó a ser inevitable un enfrentamiento. Y se cuenta pues que dentro de este enfrentamiento el Inca Viracocha, que era el Inca reinante en ese momento, huye de la ciudad. Y esto hace entrar en pánico, ¿no? En pánico a... Imagínate, pues, el Inca huyó de tu ciudad, pues, o sea, ya básicamente es apaga y vámonos. Eso era como decir, acá morimos todos, sálvese quien pueda, salven el pellejo, ¿no? Entonces, él, en el medio de este pánico, es el hijo de Viracocha, que posteriormente sería el Inca Pachacútec, el que toma la defensa y organiza la defensa de la ciudad y les planta cara a los chancas. Bueno, esto según Rogorowski también, en este libro, porque según algunas crónicas, como las crónicas de Garcilaso, el que le para cara a los chancas es el Inca Viracocha, y el que huye es el Inca anterior, Yaguahuaca. Así que las crónicas no se ponen de acuerdo en esto, pero tomemos la versión de Rogorowski y tomemos Pachacútec. Pero no vamos a enfocarnos acá en la vida de Pachacútec, sino que dentro de esta batalla, en donde los chancas rodearon Cusco y la atacaron por 3 frentes, uno de los frentes, que era el más crítico, se encontraba en los barrios de Choco y Cachona. Y que muchos autores juntan los barrios y lo llaman barrio de Choco Cachona. En estos barrios fue una, digamos, de las embestidas más bravas de los chancas, porque ese barrio dirigía a la plaza central de Cusco. Y si tomabas la plaza central, tomabas la ciudad y simplemente se acabó la guerra, ellos ganaron. Entonces era un punto crítico defender estos barrios. Así que los chancas arremeten en este ataque y por lo tanto, una vez que atacan,
estos barrios, él logra romper la defensa del incaica, la defensa cusqueña, logran entrar a la ciudad y dentro del rompimiento de esta defensa, el líder encargado de defender este barrio muere, lo asesinan, es muerto por los chancas. Y cuando sus soldados ven que sus y sabiendo lo crítico que era defender esta zona, la esposa, que se llamaba Chanan Curicoca, toma las armas de su marido, le grita a los soldados, son unos cobardes porque huyen, la guerra continúa y se lanza ella sola contra los chancas y le revienta la cabeza a uno de ellos, ¿no? Incluso ahí los chancas también se quedan fríos, creo que por primera vez los sorprenden porque nunca una mujer los había atacado. Imagínense una mujer sola blandiendo su macana pues en contra de todos los chancas, se quedaron pues como pasmados, confundidos, y los soldados aprovechan este momento para recomponerse y emprender el contraataque y expulsar a los chancas de sus barrios. Así que se podría decir que la defensa de Cusco fue exitosa en gran parte gracias a Chanan Curicoca, que tuvo este acto de valentía que al ver cuando todos estaban huyendo, toma las armas y se va pues en contracorriente de los soldados que iban regresando. Ella se va a atacar a los chancas y les da un nuevo ánimo a los soldados para seguir defendiendo la ciudad, ¿no? Así que ella también es considerada una mujer pues de armas tomar, literalmente guerrera, que no tuvo miedo de defender su ciudad, ¿no? Al ver también lo crítico que era la situación. Bueno, no sé si tenemos algunas preguntas. Sí, acá nos han llegado varias, ¿no? Jan Boris, capitán, gracias por compartir cultura. Francisco Rodríguez, Francisco nos saluda desde Chile, que también llegaron los incas hasta Chile, Tupac Yupanqui llegó hasta Chile. Nos dice, yo creo que conocí una descendiente directa en Perú, sí. Una de esas mujeres bravas que te arrancarían los pulmones. Ariana Carrillo, ¿cómo era el trato hacia las mujeres con los incas versus con los españoles? Allá. Bueno, definitivamente sí, habían diferencias en el trato, porque para empezar, ¿no? El inca podía tener varias esposas. En el caso de los españoles esto no era posible, ¿no? Sin embargo, esto también llevaba a que la mujer tenga una importancia especial. Tal vez yo diría que ambas culturas le dieron su importancia a su manera, ¿no? Porque los españoles, influidos por una cultura cristiana, ellos decían, la forma de respetar a la mujer era teniendo una sola esposa y dedicarme solamente a ella. Y más bien tener muchas esposas era visto como no darle el lugar que se merece. En el lado de los incas, ellos sí tenían muchas esposas y no veían esto como algo malo. Sin embargo, también es verdad que el inca, al tener muchas esposas y tener hijos con todas ellas, la descendencia familiar, los clanes familiares, por así llamarlos, que se llamaban panacas, no se daban por parte del padre, sino por parte de la madre. O sea, mi familia no era mi familia paterna, era mi familia materna. Ellos eran mi familia. Es por eso que en la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, muchos no lo entienden, dicen, pero ¿cómo dos hermanos pueden pelearse? Pero es que ellos no se veían como hermanos, porque Huayna Cápac también tuvo 500 hijos, y no es que tuvieron ellos 499 o 500 hermanos, sino que se consideraban hermanos a los hermanos por parte de madre, y es por eso que entraron en este enfrentamiento. Se podría decir que cada uno les dio su espacio o cada uno les dio su importancia a su manera, porque los españoles justamente en estos momentos del descubrimiento y la conquista, acuérdense que tenían como reina a Isabel la Católica, que era pues
digamos, la matriarca de España. Así que ya de repente, si nos da tiempo, también hablaremos de Isabel la Católica, porque su historia es muy interesante. Roberto Carlos Anguaman Parilla. Capitán, describa a Cusiobio. Ok, bueno, no sé si te refieres a Cura Obvio, que es de la que estaba hablando, que es la esposa de Manco Inca. Pero, claro, describirla, creo que sus hechos la describen de cuerpo entero, ¿no? O sea, cómo ella resistió digamos, este sacrificio incluso y tortura, estoicamente, ya nos pintan de cuerpo entero. Y ya más adelante vamos a entrar en detalles con respecto a ella, ¿no? Jorge Luis Montoya, ¿los pulmones pueden emitir ruidos al ser soplados? No creo que emitan, no sé, nunca he probado soplar pulmones, no creo que emitan un ruido, pero no lo hizo tampoco para emitir un ruido, ¿no? Sino como para mostrar, es como algunos dicen, ¿no? Si quieres mostrar bravura, muerde la oreja a tu enemigo, ¿no? Y vas a ver pues cómo se van a asustar todos, ¿no? Es como un acto así de extrema crueldad para decir, mira con quién se están metiendo, ¿no? No necesariamente por el ruido. Fabiola Rivera, ese es el problema. La ola actual feminista ha tomado como figuras al de víctima siempre y olvidamos a las mujeres que menciona. Sí, lamentablemente creo que el feminismo está muy llevado por una ideología del victimismo y eso significa que está dejando de lado a mujeres muy importantes, claves en la historia, pero que no van de acuerdo a su discurso político, ¿no? Y eso es una pena porque dejamos de aprender de todas estas figuras, pero aquí estamos nosotros pues para rescatarlas, ¿no? Acá en este canal. Javier Rojas, estaban más asustados que con el coronavirus. Carlos Vilela, en el tiempo de los incas estaban los chimor, no los moche. Sí, obvio, claro, los moche ya habían desaparecido mucho antes. Y eran los sanguinarios y conquistadores del tiempo de que los incas se estaban expandiendo. Te has adelantado un poquito en el tiempo. Carlos Vilela. El enfrentamiento con los Chimor, o los Chimú, fue durante el reinado de Tupac Yupanqui. Nosotros todavía estamos hablando de la época del Inca Viracocha, específicamente su guerra contra los chancas. Y claro, es en esta transición entre Viracocha y Pachacútec, que cuando Pachacútec asume el incanato, comienza una campaña expansiva. Primero, alrededor del Valle del Cusco, bueno, conquista la zona de Ollantaytambo, se extiende hacia el Collao, conquista los Collas, luego conquista también la costa, digamos, de Arequipa, anexa el reino de Chincha, esto ya lo hace Cápac Yupanqui. Luego vienen las campañas al Chincha y Suyo, que vendría a ser contra los Huancas, contra los Jaujas, y ya luego de esto, que esas campañas las hace el hermano menor de Pachacútec, que era un general llamado Cápac Yupanqui, no el Inca Cápac Yupanqui, sino un general, hermano de Pachacútec. Y ya luego es que llegan a la frontera con el reino Chimú, con Tupac Yupanqui, pero esto es muchísimo después, la época de Minchasaman, por supuesto, ¿no? Sí, pero esto es mucho después. Y hablando de Pachacútec, justamente nos da la oportunidad para hablar de una de las mujeres más importantes en la vida del Inca Pachacútec, según narra la misma Jodorowsky, ¿no? Y ella es Mama Runtu. Mama Runtu tal vez sea una de las figuras más también olvidadas, injustamente olvidadas en nuestra historia, pero que ella fue clave para la formación de Pachacútec como Inca. Por lo tanto, ella cae mucho en ejemplo de madre
y de hecho recuerdo que el Día de la Madre le dediqué un post, ¿no? ¿Por qué? Porque cuentan las crónicas que Mama Runtu, esposa de Viracocha, cría a sus hijos también de una forma muy disciplinada, muy estoica. No los cría de forma consentida. No les deja hacer berrinches, no les permite hacer lo que les da la gana, a pesar que eran los hijos del Inca. Sin embargo, ella los cría de una forma muy disciplinada y obediente, y acá podemos ver que se comienza a forjar este espíritu de Pachacútec. Y las crónicas la comparan con otra esposa que tenía Viracocha en aquella época, que se llamaba Curichulpi. Y Curichulpi, más bien, cría a su hijo, que se llamaba Urco, lo cría de forma muy consentida, dándole todo, obedeciendo sus berrinches, y las crónicas hablan muy mal de Urco, diciendo que creció como un niño engreído, consentido, al punto que dice pues que, por ejemplo, desde pequeño él obligaba a todos los demás niños a que jueguen el juego que él quería. Y Curichulpi se reía de eso y se lo incentivaba y le decía, muy bien que mi hijito, ¿no? Todos lo obedezcan, ¿no? Después, cuando fue adolescente, se emborrachaba por las calles, orinaba digamos, en público, o sea, la gente, los cusqueños de la época, lo veían caminando borracho, tambaleándose por las calles, orinando en plena vía, en las calles, enfrente a todo el mundo. Se dice que secuestraba a las agyas, que eran las vírgenes del sol, para tener relaciones sexuales con ellas. O sea, era un borracho, pervertido, indisciplinado, engreído, que quería hacer lo que le daba la gana, ¿no? Que no respetaba nada. Y por eso se gana muchos anticuerpos, una animadversión en las crónicas cuando hablan de Urco. Y dicen que todo esto fuera festejado por su madre, por Curichulpi, que lo crió como un malandro, como un bandido, como un sinvergüenza. Bueno, Curichulpi, a pesar de no ser esposa principal, seduce al Inca Viracocha para que elija a Urco como sucesor. Sabemos que en la sucesión del incanato no era el primogénito, sino era el más capaz o era el preferido del Inca. Y Curichulpi lo seduce a Viracocha para que elija a su hijo como sucesor. Y de hecho, su hijo reina por un tiempo, pero ante la amenaza de los chancas, es el primero en huir, huye cobardemente de Cusco y deja todo abandonado, obviamente porque era un indisciplinado, que no le importaba nada, ni su pueblo ni su ciudad, solamente su pellejo y emborracharse y hacer lo que le daba la gana. Y es aquí donde el otro hijo de Viracocha, que más bien no era el preferido de su padre, que es el Inca Pachacútec, el que toma las armas y defiende Cusco, ¿no? Y finalmente las crónicas nos dicen que esto es gracias a las distintas crianzas que recibe Pachacútec con Urco, proveniendo de distintas madres, a la crianza de Mama Runtu con la crianza de Curichulpi. Y es que, por eso decía que Mama Runtu debería enseñarse en los colegios como ejemplo de madre, como ejemplo de cómo se debe criar un hijo. Porque si el día de hoy tenemos un Pachacútec que todos admiramos y agradecemos que haya construido Machu Picchu, Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Coricancha, Kenco, Tamomachay y todos los grandes monumentos que nos orgullecemos en el Perú el día de hoy y que son maravillas del mundo y que son fuentes para nuestro turismo, se lo debemos a Pachacútec, ¿no? Que justamente, mira, acá lo tenemos a Pachacútec. Pero no tendríamos un Pachacútec si no hubiéramos tenido una Mama Runtu, si no hubiéramos tenido una madre que lo haya disciplinado, que no lo haya consentido, que lo haya
educado como un hijo de bien ordenado, a diferencia de Curichulpi, que lo crió como un hijo berrinchudo, caprichoso, borracho, insolente, que no le importaba nada. Yo creo que este paralelo entre las dos mujeres debería enseñarse bastante, porque tal vez el día de hoy hay muchas madres que están criando a sus hijos más parecido a Curichulpi que a Mama Runtu. Entonces habría que mostrarles estos ejemplos y decirles, ¿tú qué tipo de hijo quieres tener? ¿Quieres tener un hijo borracho y sinvergüenza como Urco? ¿O quieres tener un hijo que sea un modelo como Pachacútec? Para que entren en conciencia cómo se debe criar. Bueno, si quieres tener un hijo como Pachacútec, entonces críalo como lo crió Mama Runtu. Pero si quieres tener un hijo borracho y sinvergüenza como Urco, entonces consiéntelo y acepta sus berrinches y no le digas nunca no a nada. Yo creo que esos dos ejemplos son muy necesarios el día de hoy, en donde lamentablemente tenemos más Curichulpis que Mamaruntus, y después no nos sorprendamos que veamos más personas que se parezcan a Urco que se parezcan al gran Pachacútec. Bueno, nos han llegado varios comentarios, ¿no? Y así que voy a ir leyéndolos antes de continuar con la historia. Henry Caporal nos pregunta, ¿en la época prehispánica las mujeres tuvieron cargos importantes más que los hombres en las poblaciones o civilizaciones de la costa? Sí, por supuesto que sí. Existieron mujeres gobernantes. No hemos entrado en la época prehispánica, hemos comenzado con el incanato, pero uno de los ejemplos es la dama de Cao, ¿no? La dama de Cao es como, por así decirlo, como el señor de Zipán, ¿no? Fue una mujer gobernante que se caracteriza por sus tatuajes en los brazos, que han encontrado su tumba y fue una tumba propia de una matriarca, de una persona que asumió el gobierno. Una tumba muy rica y por lo tanto se puede decir que sí, que las mujeres en la costa norte peruana asumieron puestos de gobernante. Eddie González, ya que tocó el tema de los chimú. Quería saber si la civilización chimú fue un imperio en el norte del Perú. Sí, varios me han preguntado esto. ¿Fueron los chimú un imperio? Y la verdad es que primero tendríamos que preguntarnos, ¿qué es un imperio? Un imperio, ¿qué características tiene? Creo que la mayoría de autores está de acuerdo que es gobernado por un emperador y que además basa su economía en la expansión, expandirse y acumular los recursos de aquellos estados a los que ha ido anexando. Esa sería una buena definición de imperio. Y no sé si los chimú llegan a entrar en esta categoría, porque si bien existía, digamos, el Chimu Cápac, que era el líder chimú, en verdad era gobernado por una élite. Y además era muy centralista en Chan y no necesariamente era tan expansionista. Por poner otro ejemplo más cercano a nosotros, ¿no? Los waris fueron más expansionistas que los chimú. Entonces tal vez los wari sí caigan más cerca a la categoría de imperio que los chimú. Hay algunos autores que dicen que sí, otros que dicen que no. Así que yo no podría dar una respuesta, pero creo que están más cerca que no a que sí. Pero es un tema que sigue en discusión, obviamente. César Palomino pregunta, el tema son las mujeres en el incanato. Ángel Guamán también nos manda saludos y nos pregunta el origen de la palabra Guamán, que significa halcón, si recuerdo bien, estoy respondiendo de memoria. Pero eran los halcones de los Andes, eran llamados de esta manera. Fabiola Rivera, si las mujeres del Inca definían las diversas panacas del Inca,
¿Hay alguna evidencia o datos que nos muestren que ciertas mujeres del Inca hayan influenciado en la victoria de una panaca sobre las otras en cuanto a la sucesión de poder en el incanato? Hay muchísimas evidencias. Una de ellas es la que acabo de comentar, de Curichulpi, que conspiró o que sedujo al Inca para que su hijo fuera el sucesor, por encima de los hijos de Mama Runtu. Y hay otros ejemplos más que voy a citar a continuación. Jero Campos, Huiracocha es el nombre de mi perro, pero no sin pelo. Mira tú, qué interesante. Ángel Guamán, ¿es Viracocha o Huiracocha? Tengo entendido que se pronuncia de las dos maneras. Pero para diferenciar al dios Huiracocha del Inca, he visto que al Inca se le escribe más con B chica, como Viracocha, para diferenciarlo del dios. Sergio Torres, no recuerdo la fuente, pero ¿qué tan cierto es que la madre de Huáscar tuvo mucho que ver en las intrigas políticas antes y durante la guerra civil? Sí, por supuesto que sí. Tuvo que ver, y de hecho fue muy activa en política, al punto que incluso le recriminó a Huáscar el haber metido la pata a la hora de iniciar la guerra, y se dice que públicamente lo abofetea a Huáscar por decirle que es un inútil por haber perdido la guerra ante Atahualpa. Fue también una mujer de mucha influencia y de mucho carácter y mucha influencia política. Rey Merino, nadie sabe lo que pasó. Todo lo que dices de Urco y el Inca Yupanqui podrían ser solo especulaciones. En verdad nadie sabe lo que pasó en el pasado, pero hay una ciencia que se llama historia que justamente se dedica a estudiar el pasado y a contrastar las fuentes de las crónicas entre ellas y también con evidencia arqueológica, porque hay evidencia pues de las armas, de las guerras, de la expansión, de la arquitectura. Así que yo no voy a modificar la historia, yo simplemente voy a contarles a ustedes lo que está escrito en los libros. De hecho, si ustedes leyeran los libros no sería necesario que yo les hable. Pero como el Perú tiene uno de los índices más bajos de lectura y de comprensión lectora en toda América, entonces prefiero yo leer los libros y contarles estas historias. Y de acuerdo a estos libros que les he citado, esta es la historia de el Inca Yupanqui, de Pachacútec y de Urco. Rodrigo Castillo, ¿para cuándo mujeres virreinales? Si nos da tiempo voy a hablar un ratito sobre las mujeres en el virreinato. Amílcar Alan Montesinos, no hay escritura correcta en terminología inca. Eduardo Flores, este especial sí me agrada, buen trabajo, muchas gracias. John Edgar Palwa, capitán, ¿había una educación dedicada y especial para las mujeres del Inca? Sí, por supuesto, sí la había. Se llamaba el Agyahuasi. El Agyahuasi era la casa de las vírgenes, las elegidas, las vírgenes del sol. Y en este lugar se le da una educación preferente a estas escogidas, tanto en religión, en los oficios religiosos, bueno, como también en textilería y en otras cosas más. Te digo ello porque viendo la serie coreana basada en hechos reales, Una joya en el palacio, recomendada, las mujeres del emperador eran educadas bajo un régimen duro en medicina, cocina, sí, por supuesto que sí. Por supuesto que las mujeres incas, las elegidas, obviamente no todas, pero las escogidas, eran criadas y formadas en el Agyahuasi. Muy cerca de Lima hay un Agyahuasi que ustedes pueden ver. Si viajan a Pachacámac, al oráculo, al complejo arquitectónico, a la huaca de Pachacámac, ahí van a encontrar una construcción incaica que era un Agyahuasi, que era el lugar donde formaban a estas mujeres. María Claudia La Rosa, ¿cuál es tu tipo de mujer favorita? Ok, esta pregunta está en el tema, pero se salió de la historia. No sé si tengo, bueno, todos los hombres dicen, no sé si tengo un tipo de mujer favorita. Pero sí yo podría decir que de repente, de acuerdo a mi historia emocional, yo tengo un patrón.
porque la mayoría de chicas con las que he salido son bajitas, así que por ahí se podría decir que tengo una debilidad por las chaparritas. De hecho, ahorita mismo en estos momentos estoy saliendo con una chaparrita, con una chica bajita, así que sí, pues tal vez por ahí es donde está mi gusto, ¿no? Eh, y me lo aclara después, del incanato, claro. ¿Cuál es mi tipo de mujer favorita en el incanato? No entendí bien la pregunta, pero si me dices para quedarme con un ejemplo de mujer, bueno, yo diría que Mama Runtu o Chanan Kurikoka, que son las dos mujeres que he hablado ahorita, ¿no? Amílcar Alain, Montesinos. A las mujeres se les educaba en el ayahuasca, que es justamente, ¿no?, lo que acabo de contar. Eran educadas por mamaconas. Fabiola Rivera. La madre de Huáscar fue tipo Aisha, la madre de Boabdil, cuando este pierde Granada. Se me vino a la mente, ¿no? Claro, la madre de Boabdil, que le dijo una frase que tal vez sea apócrifa, dicen que no la dijo ella, pero que ha quedado así para la historia, ¿no? Cuando Boabdil pierde Granada, se pone a llorar, y su madre Aisha le dice: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Muy curiosa la anécdota. Alex Lázaro. Capitán Perú, ¿podría ser una pequeña reseña anterior al tema que estás dando para entender mejor? Bueno, el tema son las mujeres en el incanato, ¿no? Y estamos hablando de las principales figuras femeninas que han pasado por los incas, digamos, dentro del gobierno de los incas, ¿no? Y hemos hablado de Mama Huaco, ya hemos hablado de Mama Runtu, de Chanan Kurikoka, hemos hablado de malos ejemplos también, como Kurichulpi. Y de hecho, también hay malos ejemplos femeninos en el incanato. Uno de ellos es Kurichulpi, una mujer pues conspiradora, que utilizaba la sexualidad para ganarse el favor del Inca y digamos totalmente desenfrenada, ¿no? Tal vez podríamos decir que es como una especie de Lucrecia Borgia del incanato, ¿no? Pero otro ejemplo de mujer así ruina, conspiradora, de muchas artimañas, fue Cusi Chimbo. Cusi Chimbo fue la esposa principal de Capac Yupanqui. Pero se dice, cuentan las crónicas, bueno, acá no tengo el libro ahorita, pero lo dice el libro de Miroslav Stingl, cuenta, y entre otros libros más también lo he leído, pero ese es el que tengo ahorita en la mente. Y ahora sí estamos hablando del Inca Capac Yupanqui, no del general hermano de Pachacútec, sino del quinto Inca. Fue quinto, Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Capac Yupanqui, sí. Fue el quinto Inca. Y su esposa era Cusi Chimbo, y esta esposa se cuenta dentro de este libro que conspira en contra del Inca. Conspira junto a Inca Roca. Inca Roca se subleva, le hace un golpe, pero cuando se subleva a Inca Roca, las tropas de Capac Yupanqui van a buscar al Inca y lo encuentran muerto por envenenamiento. Se dice que quien lo envenenó fue Cusi Chimbo, fue su esposa, porque una vez muerto, Inca Roca toma el gobierno, toma el incanato y se ciñe la máscara y pacha, toma también como esposa a Cusi Chimbo, ¿no? Entonces ella, Cusi Chimbo, conspira con Inca Roca para matar al Inca, que era su esposo, mata a su esposo. Inca Roca asume el incanato y toma como esposa a Cusi Chimbo. Toda una historia pues de conspiraciones dignas de Juego de Tronos, tal vez, ¿no? Estas conspiraciones palaciegas para alcanzar el poder. Entonces Cusi Chimbo fue otro ejemplo, pero un ejemplo negativo, diría yo, ¿no? Porque ella fue esta mujer conspiradora,
que hace intrigas, que mueve a los hombres a través de sus telarañas para ella ganar poder y tumbar reyes y colocar los reyes que ella quiere, ¿no? Y que se ha dado tantas veces en la historia, ¿no? En reinos y demás, ¿no? Así, pero es una historia muy interesante también, que cuando yo la leí, me dejó impactado y dije, wow, ¿y esto por qué no lo enseñan en nuestros cursos de historia? Porque es un Juego de Tronos, o sea, ¿a quién no le interesaría ver, no? La esposa del Inca conspirando para matar a su marido y tomar un nuevo esposo que asuma también el incanato. Interesantísimo, ¿no? Pero lamentablemente no, por lo menos a mí no me lo enseñaron en el colegio y veo que no lo mencionan tampoco. ¿Cuándo sería, digamos, como ejemplo, tal vez ejemplo negativo, pero como parte de las anécdotas interesantes de nuestra historia, ¿no? ¿Qué más comentarios tenemos? ¿Qué les enseñaba a las mujeres escogidas en el Ayahuasí? Medicina, textilería, a realizar los oficios religiosos, entre otras cosas. Marco Antonio Mestanza, un saludo. Capitán Perú, saludo a Marco Antonio Mestanza. Sergio Torres, es increíble ver la importancia de la mujer en el antiguo Perú. En el mito de Bichama también es cierto. Este semidios erradicó a la humanidad por la muerte de su madre en manos de Pachacamac. Sí. La figura materna de Bichama dentro de este mito. Bueno, esto ya no entra en la categoría de historia, sino de mitos. Y en mitos también hemos tenido muchísimas mujeres, ¿no? Muchísimas mujeres que tienen un ejemplo y protagonista. Una de ellas es la madre de Bichama, que cuando muere su hijo le ruega al dios Sol que lo resucite o que le dé otro hijo, y Pachacamac, celoso de esto, mata a la madre de Bichama y Bichama se venga de esto, ¿no? Es un mito muy interesante del antiguo Perú. También tenemos la historia de Curinaya Viracocha con, no recuerdo el nombre de esta princesa de quien se enamora, le da una hija, y esta princesa, pensando que es un mendigo, huye hacia la costa y se lanza al mar, ¿no? Y ahora hay dos islas que se dice que son la madre y la hija. Está el mito de la Chirana del Inca, ¿no? Que cuando Pachacútec, que es una anécdota, pero que esta sí puede ser real, ¿no? Porque cuando Pachacútec llega a la zona de Nazca, se enamora de una mujer, pero y la quiere tomar como esposa, pero la mujer dice que ama a otro hombre. Y bueno, en esos tiempos, pues, esto no importaba, ¿no? El Inca decía, ¿sabes qué? No me importa, y lo mato a ese sujeto y tú vienes para mí. Pero en este caso, Pachacútec magnánimo decidió respetar el verdadero amor y decidió que esta mujer, que amaba a este hombre por encima del Inca, imagínense, respeta esta unión y más bien construye un acueducto que se llama Achirana, que se traduce como lo que fluye hacia lo bello, ¿no? Digamos, para dejarle un regalo a esta mujer, y que hasta el día de hoy se dice que en Nazca todavía se irrigan tierras utilizando este acueducto que construyó Pachacútec, ¿no? Otra de las historias importantes que involucran a una mujer. Y cómo no olvidar el cuento, la literatura de el Ollantay, ¿no? El cual es un general que se subleva justamente porque no dejan que se case con la hija del Inca. Y se convierte pues en toda una novela de sublevación por amor muy importante en la literatura incaica, ¿no? El Ollantay, que les recomiendo también a todos leerlo. Muy bien, ¿qué más comentarios tenemos? Henry Caporal, en el incanato existieron mujeres guerreras y militares. Justamente acabo de hablar de una de ellas que se llamó Chanancuricoca, que fue una mujer que combatió, que luchó contra los chancas. Es el ejemplo que se conoce. La madre se llamaba Cabillaca. Así es. Muchas gracias para Flavia
Chamorro, que se acaba de conectar, así que le mando muchos saludos. Gracias por darme el dato. También me lo da Chano Camiloni. La del mito de Cunillaya Viracocha se llamaba Cavillaca. Gracias por el dato. Se me había ido del ahorita. Alex Lázaro, Capitán Perú. ¿Qué tan cierto es que los españoles quemaron todo el oro durante 6 meses en el mismo Cusco? Me lo dijo una guía turística en el Coricancha. No, hay mucha exageración acerca, ¿no? Bueno, no que lo quemaron, sino es verdad que fundieron el oro, lo convirtieron en barras, pero se ha calculado la cantidad de oro que se llevaron los españoles y, sorpresa, no es la mayor cantidad de oro que se han llevado del Perú. Aunque no lo crean, los ingleses se han llevado más oro durante la época de la independencia de lo que se llevaron los españoles en la época de la conquista. Pero yo sé que a los guías turísticos les encanta exagerar y contar estas especies de datos para impresionar a los turistas, pero no se dejen sorprender tampoco por este tipo de leyendas que más bien lo único que hacen es abrir viejas heridas, ¿no? La chirana del Inca es en Ica. Tienes razón, es en Ica. Yo dije Nazca, ¿no? Bueno, Ica, es en Ica la chirana del Inca. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos antes de terminar? Bueno, ya hemos hablado de Mamahuaco. ¿Cuántas mujeres hemos tocado el día de hoy? Mamahuaco, Mamaogyo, Cusichimbo, la esposa de Capayupanqui, Curichulpi, la esposa de Viracocha Inca, Mamaruntu, también esposa de Viracocha Inca, y ya bueno, en el post les recomiendo leer este post. Bueno, hemos hablado también de la madre de Huáscar, que si recuerdo bien fue Mamahuyo también, no, perdón, esa fue la madre de Huayna Cápac. Que también podríamos hablar de Mamahuyo, esposa de Tupac Yupanqui, no Mamahuyo, esposa de Manco Cápac. Son dos Mamahuyo distintas. Pero les recomiendo que lean el post que hice sobre Curaogyo, que fue la esposa de Manco Inca. De repente les puedo dar un pequeño resumen, porque digamos, ella apoyó a Manco Inca durante la sublevación contra los españoles, porque ella fue muy deseada por Gonzalo Pizarro. Gonzalo Pizarro le exige a Manco Inca que le entregue a Curaogyo como mujer. Y claro, Manco Inca le dice, no, ni de vainas, es mi esposa, estás loco. Y como Gonzalo Pizarro insistía, Manco Inca pues lo emborracha, y estando borracho, busca a otra mujer que era lo más parecido a Curaogyo, la viste como ella, y se la entrega, pensando que así lo iba a engañar. Gonzalo Pizarro no cae en el engaño, se da cuenta que no era la que él quería, entonces lo manda a encarcelar a Manco Inca y toma por la fuerza a su esposa. Manco Inca, ya se imaginan, que estaba reventando pues de cólera, así que decide escapar de la cárcel usando una excusa de que va a buscar más oro, y con esto inicia la sublevación más grande hasta ese entonces, ¿no? Por eso yo dije en el post que Curaogyo fue como una especie de Helena de Troya, porque el que Gonzalo Pizarro la secuestre y la tome para sí, levantó la guerra, la sublevación contra los españoles. Bueno, posteriormente es capturada Curaogyo, y conociendo que era muy importante para Manco Inca, le dicen que la utilizan para chantajearlo y decirle, ríndete o la vamos a torturar y la vamos a matar. Y como Manco Inca no se rinde, la desnudan, la amarran a un palo y se le entregan a los cañaris. Los cañaris pues estaban recontrasados con Atahualpa por la guerra civil, entonces se desquitan con Curaogyo, comienzan a golpearla, y Curaogyo, muda, callada, no emite ninguna queja, ningún gemido. Los españoles alrededor, sorprendidos de lo que estaban viendo, imagínense estos hombres duros, aguerridos, que habían visto la guerra, la muerte, la peste, el nuevo mundo,
las crónicas relatan, Pedro Pizarro dice que estaban sorprendidos al ver a esta mujer, que le estaban acribillando a golpes y ni siquiera lloraba ni se quejaba. Entonces los cañaris, ya que estaban pasando vergüenza, cogen sus arcos y flechas y comienzan a lanzarle flechas como si fuera tiro al blanco, y ni aún así Curaoglio se queja, ni emite un gemido, nada. Solamente al final dice, a los cañaris les dice prácticamente: cobardes, así se desquitan ustedes con una mujer, ya máteme de una vez, pues, ¿no? Ya como pechándolo, ¿no? Como diciendo, ya, pues ya, esta es tu bravura, ya mátame, pues ya, ¿qué tanto? Al final muere por sus heridas, y entonces cogen el cuerpo de Curaoglio, lo meten en una cesta y lo sueltan al río Vilcanota para que lo encuentre Manco Inca. Lo encuentran las tropas de Manco Inca, y se dice que cuando Manco Inca encuentra el cuerpo de su mujer, llora amargamente, desconsoladamente, porque la amaba muchísimo. Y este fue el fin de Curaoglio, que vivió una vida muy dura, muy difícil desde sus inicios, porque ella vivió también la guerra civil de Huáscar y Atahualpa, esta guerra en donde se exterminó prácticamente a toda la panaca de Huáscar. Fue muy cruda, fue muy cruel, así que desde su infancia, desde sus inicios, vivió episodios horrendos en su vida, ¿no? Y por eso el día de hoy en Ollantaytambo hay una estatua a Curaoglio en el lugar donde murió. Espero que cuando vayan a Ollantaytambo la busquen, la recuerden, se tomen foto con ella, la divulguen para que no quede en el olvido, porque es una historia de valentía, de firmeza muy importante. Muy bien. Chano Camilón: ¿existieron otras figuras femeninas gobernantes en el antiguo Perú aparte de la dama de Cao? Sí existieron, pero sin embargo, no podría darte ahora el nombre exactamente, pero sí se ha encontrado que no era una práctica rara en la costa norte. Eddie González: entonces, Cusi Coyur del drama Ollantay, ¿sí existió? No sabemos, porque es, digamos, parte de la literatura. Es como decir, ¿no? Pero a veces la literatura no es necesariamente fantástica, ¿no? Es como decir, ¿existieron Romeo y Julieta? Sí, hay una tumba de Romeo y Julieta, hasta donde tengo entendido, ¿no? Así que puede ser un hecho real que se convirtió en un cuento, o de repente se exageró. Es parte de la literatura, pero no se descarta que haya existido el personaje, ¿no? Rodrigo Percy Condori: la primera lengua de los incas era el aymara. Pues según Cerrón Palomino, no fue el aymara, sino fue el puquina. Pero otros dicen que no hay pruebas de que hablen puquina, así que también es un tema en discusión. Acá en esta pregunta sea el puquina antes del aymara. Elizabeth Cáceres: saludos de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Me encanta escuchar las historias y cómo las cuentas son muy interesantes. Gracias a ti. Raúl Cabezas: madre de Huáscar era Raura Oglio. Gracias por recordármelo. Ya le respondieron también a Rodrigo. Dicen que era el puquina. Y Alex Lázaro pregunta: Capitán Perú, ¿por qué los guías turistas exageran en los cuentos en sus recorridos y nadie regula o controla que digan la verdad sobre la historia? Eso que me mencionas también me lo han mencionado historiadores mismos, que debería existir algún tipo de regulación con los guías, porque muchas veces cuentan historias que los mismos historiadores se quejan y dicen eso es más leyenda que historia real, o se basan en exageraciones, o despiertan el morbo de los turistas para que digan wow, qué interesante. Bueno, voy a utilizar también este tiempo para hablar de otra mujer importante para fines del incanato, y es Inés Huaylas Yupanqui, ¿no? Este libro, que lo recomiendo bastante, escrito por María Rodborowski, nos habla de Quispe Sisa. Quispe Sisa
fue una de las hijas de Huayna Cápac, hermana de Atahualpa. Y por lo tanto, Atahualpa se le entrega a Francisco Pizarro como esposa, sin entender Pizarro que con esto Atahualpa buscaba forjar una alianza con Pizarro, porque dentro de la cultura incaica, cuando tú querías forjar una alianza, entregabas a un pariente para que lo tomen como esposa, y así esa alianza quedaba unida en el matrimonio. Bueno, Pizarro no lo entendió así, simplemente toma como esposa a Quispe Sisa. Quispe Sisa se bautiza y toma el nombre cristiano de Inés Huaylas Yupanqui. Y se tiene una descendencia con Francisco Pizarro. Muy pocas personas saben, este es otro hecho que no ha sido comentado ni difundido en nuestra historia, que Francisco Pizarro toma como esposa a una princesa incaica, a una hija de Huayna Cápac, a una hermana de Atahualpa. Se sorprenden de esto, porque creo yo que este es un hecho fundamental, una piedra angular en la historia del Perú, porque es con este matrimonio que comienza el mestizaje. En el Perú nos caracterizamos por ser mestizos, a diferencia de otras colonias, que ahí sí se les puede llamar colonias, como fue en Estados Unidos, como fue, bueno, las colonias inglesas en general, no apoyaron un matrimonio interracial. De hecho, el matrimonio interracial recién fue aprobado en Estados Unidos en la década del 60, cuando en el Perú, 500 años antes, ya Francisco Pizarro se casaba con una princesa incaica e iniciaba el mestizaje en el Perú. Por eso, en los países hispanohablantes, en los países de herencia hispana, todavía existe una mayoría que es mestiza. En los países que fueron colonias inglesas no es así. Tú te vas a Australia, a Nueva Zelanda, a Estados Unidos, a Canadá, no vas a encontrar mestizaje. Vas a encontrar que la población aborigen es una minoría y que viven en reducciones, en reservas. Y eso no sucedió acá. Eso nos caracteriza a nosotros como países mestizos. Y ese mestizaje, al menos en el Perú, se inicia con el matrimonio de Pizarro con Inés Huaylas Yupanqui. En México también sucedió con la Malinche. Pero bueno, esa es la historia de ellos, una historia distinta. Pero también sucedió este mestizaje. ¿Por qué sucedió en Hispanoamérica y no en el resto de colonias? Porque España reconoció los títulos nobiliarios de los descendientes incaicos. En otras palabras, Inés Huaylas Yupanqui era noble, reconocida como noble ante la corona española. Francisco Pizarro era plebeyo y por lo tanto casarse con una noble para él era ascender socialmente. Y es por eso que muchos conquistadores españoles, como Juan de Betanzos, también Juan de Betanzos fue un cronista muy importante, que se casa con Angelina Yupanqui. Y Angelina Yupanqui era descendiente de la panaca de Pachacútec. Y fue su familia la que les narra a Juan de Betanzos lo que él escribe en sus crónicas. Y tal vez el mestizo más famoso de esa época fue el Inca Garcilaso de la Vega, que escribió los comentarios reales. Él era mestizo. Este mestizaje se inició con el matrimonio de Francisco Pizarro con Inés Huaylas Yupanqui. Del dicho matrimonio nacieron 2 niños, o más específicamente, una niña y un niño. Y la niña mayor
María Roborowski le dedica este libro que se llama Francisca Pizarro, una ilustre mestiza. Porque con ella era la mayor, el menor era Gonzalo Pizarro Yupanqui, con ella fue la primera mestiza. Pero mira, ¿qué tal mestizaje? Porque fue la hija de la sangre de Huayna Cápac, incaica, con el marqués de la Conquista. O sea, en ella se unen los dos imperios, el imperio español con el imperio incaico. Es por eso que yo siempre digo, nosotros somos hijos de imperios. Y es ella la que podría llamarse propiamente ya la primera peruana. Porque antes no existía el Perú como tal, existía el Tahuantinsuyo. Nosotros tenemos herencia del Tahuantinsuyo, pero también tenemos herencia hispana, porque hablamos español, porque en nuestra gastronomía hay elementos hispanos, en nuestra música también, en nuestra visión. Nosotros pensamos más parecido a como pensaba Aristóteles de como pensaba Pachacútec. Entonces tenemos una herencia hispana y una herencia incaica. Y esta unión de ambas sangres se da primero con esta mujer. Así que se podría decir que ella fue la primera peruana. Y aún así está olvidada en nuestra historia, cuando son nuestras raíces, son nuestros inicios. Son lo que debería identificarnos como peruanos. Por eso dicen que en el Perú no hay una identidad, porque no nos enseñan a tener identidad. Porque el origen de la identidad peruana lo han olvidado, y el origen fue con Francisca Pizarro Yupanqui. Así que muy importante leer este libro, lo recomiendo bastante, de esta ilustre mujer, la primera peruana de nuestra historia. Imagínate, el primer peruano, por así decirlo, fue una mujer, fue Francisca Pizarro Yupanqui. Y en parte narro algo de su historia también en mi libro, así que no se olviden buscarle El secreto del último Inca. Justamente aquí está Atahualpa y Pizarro para reflejar esa unión de ambas sangres. Bueno, ¿qué más nos ponen? Ariana Carrillo, Capi, ¿por qué eres tan lindo? Ah, gracias. Besito para Ariana. Alex, ¿es cierto que los españoles eran los peores delincuentes que vinieron o por qué llamaban Marquesa Pizarro? No, no es cierto. No es cierto que eran los peores delincuentes. Porque, en el caso de Pizarro, ¿por qué llamaban Marqués? A Pizarro pues le dicen mucho criador de chanchos, ¿no? Porque en su juventud fue criador de chanchos. No significa que cuando vino era criador de chanchos. Después de haber criado chanchos, Pizarro fue soldado, ascendió en el ejército, viaja al Nuevo Mundo, llega a Panamá y es, a ver si recuerdo bien, alcalde o gobernador de Panamá, pero tiene un puesto dirigencial antes de llegar al Perú. Así que no es que era cualquier bruto, ignorante, salvaje. No, ya tenía experiencia tanto militar como de gobierno. Por eso es que después se le da el título de Marqués de la Conquista. Claro, no sabía leer y escribir, pero la gran mayoría no lo sabía en esa época. Y también vinieron personas ilustradas que sabían leer y escribir, y es por eso que fueron ellos los que colocaron por escrito el idioma runasimi de la época, y que como se perdió la escritura incaica, llega el runasimi a través de los diccionarios y los catecismos que hicieron cuando recién llegaron. Así que si no fuera por eso, seguramente sería mucho menos difundida el quechua y las lenguas que hablamos el día de hoy. Flavia nos dice, Capi, cuenta por qué Francisco Pizarro repudió a Inés Huaylas y la hizo casar con otro español. Gracias, Flavia, por hacerme acordar de esa anécdota. Cuando ocurre la sublevación de Manco Inca, Francisco Pizarro se encontraba en Lima. De hecho, Pizarro era aliado de Manco Inca.
El que realmente, digamos, se ganó la enemistad de Manco Inca nunca fue Francisco Pizarro, fue su hermano Gonzalo Pizarro, justamente por este incidente con la esposa y demás. Francisco Pizarro estaba en Lima y cuando se subleva Manco Inca lo agarra por sorpresa porque lo tenía como aliado. Incluso hace poco salió una noticia en donde se habían encontrado unas cartas de la época de Pizarro donde Pizarro envió mensajeros donde Manco Inca preguntándole, básicamente resumen, ¿no? Oye, ¿qué fue? ¿No? ¿Qué pasó? Nosotros teníamos un acuerdo, ¿por qué ahora me haces la guerra? Pizarro busca culpables de esta sublevación. Y como Inés Huaylas era pariente de Manco Inca, la culpa a ella de rebelión, de traición, y la despide. Ya no quiere que sea su esposa. Y Inés Huaylas entonces toma un nuevo matrimonio con Ampuero, Fernando de Ampuero, si recuerdo bien el nombre, estoy hablando ahorita de memoria. Así que sí, así es como acabó este matrimonio. Alessi Puente, interesante, gracias. Sulicetti, gracias capitán por tanta y tan buena información. Gracias a ustedes por estar acompañándonos acá. Ya creo que llevamos más de una hora y media, wow. Nos hemos extendido más que nunca. Pero igual voy a cerrar el tema de las mujeres, hoy por el Día de la Mujer, con un dato también que pocos conocen. Que hubo una mujer que gobernó el Perú. Y no fue en la República, fue en el Virreinato. Así que voy a terminar la historia con quien llaman la virreina, con Ana Francisca de Borja. Ella fue esposa del virrey del conde de Lemos. Allá aproximadamente, a ver, por acá tengo exactamente anotadas las fechas, no soy muy bueno recordando fechas. Bueno, ella nace en 1640, así que más o menos se ubica en la época. Ana Francisca de Borja y Doria. Y ella toma como esposo a Pedro Antonio Fernández de Castro. Pues el virrey de la época tiene que ir a combatir una sublevación que había ocurrido en Puno. Y para no dejar Lima acéfala y sin el virreinato, la deja ella como encargada, como gobernadora. Así que Ana Francisca de Borja gobernó durante este tiempo de ausencia del virrey, gobernó el Perú y por eso le dicen la virreina, porque no se limitó a hacer un gobierno de transición, por así decirlo, ¿no? Sino que al contrario, actuó como una verdadera gobernadora y emitió decretos, tomó decisiones. Más resaltantes fue que tuvo que defender, ordenar la defensa del saqueo de Portobelo en Panamá. Recordemos que todavía en esta época, estamos hablando de 1668, no habían sido las reformas borbónicas y por lo tanto el virreinato del Perú se extendía más allá de nuestro territorio actual. Y cuando el pirata Henry Morgan, que seguramente ustedes lo deben conocer mucho más por el ron que lleva su nombre, Pirata Morgan, fue un pirata real, pues él hace el saqueo de este puerto, ella tiene que ordenar la defensa, también ordena la defensa del puerto del Callao ante estas amenazas de piratas y corsarios. Así que es una mujer también gobernadora de armas tomar, que ordena defensas, que combate o que ordena el combate en contra de piratas, en contra de corsarios, que defiende puertos y que además inició activamente e influyó activamente en la consecución de la canonización de Santa Rosa de Lima. Así que fue una figura femenina, una mujer
importante en esta época que se ganó justamente el apodo de la virreina por no hacer un gobierno pues de transición